Esto es la Red Hispana de Noticias. Dos estados es la solución que todo el mundo ha escuchado para el conflicto árabe-palestino. Dos estados, y vamos a hablar de ello porque el tema de dos estados es realmente un argumento muy manido. ¿En qué consiste esto? Os lo explico de una forma muy sencilla. Consiste en que Palestina tenga un estado independiente e Israel tenga otro estado independiente. Esta es la solución que se da. Bien, lo primero que tenéis que saber para no caer en el típico analfabetismo, sobre todo a través de los medios de comunicación, que la inmensa mayoría de ellos son medios de comunicación proterroristas y de extrema izquierda, es la realidad de los hechos. El pueblo palestino no existe. El pueblo israelí sí. El pueblo palestino no existe. Lo que se denomina pueblo palestino no es ni más ni menos que una parte de lo que ha sido siempre Jordania. Eso es lo que se denomina Palestina. El pueblo palestino no existe. El pueblo palestino no es como el pueblo español o el pueblo italiano que tiene su propia lengua, su propia historia, sus propias costumbres. No, señores. El pueblo palestino son simple y llanamente jordanos que se quedaron en territorios que ganó Israel cuando Israel fue atacada por los árabes. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Con lo cual, Palestina, para ser un país, en primer lugar, debería de ser una nación. Y Palestina no es una nación. Los palestinos son jordanos, de los cuales, por cierto, ni los propios jordanos quieren saber absolutamente nada. Esto es lo primero que tenéis que saber. Es, para que os hagáis una idea, como por ejemplo, si Portugal invadiese España, se quedase, bueno, no sería así, porque la realidad fue al revés, fueron los árabes los que atacaron a Israel. Pero bueno, para que os hagáis una idea, imaginaros que Portugal ocupa Extremadura y los extremeños quisiesen convertirse en un país independiente. No digo usted, los extremeños son españoles, no pueden convertirse en un país independiente. O como si, por ejemplo, ¿qué os puedo decir yo? Sonora fuese invadida por Estados Unidos y los de Sonora quisiesen convertirse en un país independiente en vez de volver a México. Pues es exactamente igual. Los palestinos no existen, son un invento de la historia reciente, son un invento de discursos retrógrados, falsos y carentes de lógica histórica, es decir, discursos pueriles y sin ningún tipo de fundamento histórico. Los palestinos no existen. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Bien, dicho esto, para llegar a esta situación, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, sucedió que después de que los asesinos nacionalsocialistas cometiesen un genocidio contra el pueblo israelí, pues a Israel, la Organización de las Naciones Unidas, le dio un territorio para que formase su propio país. ¿Qué sucedió? Nada más que Israel se formó como país, no habían pasado ni 24 horas, los árabes ya estaban atacando a Israel. Israel se defendió y conquistó una serie de territorios. Si obviamente los árabes no hubiesen atacado a Israel violando una resolución de las Naciones Unidas que autorizaba a Israel a ser un país independiente, no hubiese pasado nada de esto. Ahora, ¿qué sucede? En estas conquistas de territorio de Israel, ante la agresión árabe, pues hubo una serie de ciudadanos que se quedaron en esos territorios conquistados, lo que hoy conocemos como palestinos. En ese momento todo eso era Cisjordania, en ese momento todo eso eran territorios bajo el dominio del Imperio Británico que a su vez había arrebatado al Imperio Otomano. Le hace la actual Siria, le hace la actual Líbano, le hace la actual Jordania, incluso le hace la actual Egipto en muy menor medida. Bien, ahora, decir, la solución va a ser que se creen dos países. Bueno, uno de esos países es de un pueblo que tiene miles de años de historia, el pueblo judío. El otro país no existe y es un pueblo que tampoco existe. Sería tener dos Jordanias, igual que tuvimos en el antaño Yemen del Norte y Yemen del Sur, o igual que ahora tenemos Corea del Norte y Corea del Sur, pues sería exactamente lo mismo, tener dos Jordanias, la Jordania del oeste y la Jordania del este, si queréis. Porque el pueblo palestino como tal no existe. Son jordanos y váyase usted a saber por qué, pero lo podéis imaginar, de los cuales la propia Jordania no quiere saber absolutamente nada. De hecho, incluso Jordania ha renunciado a recuperar esos territorios con tal de que no vuelvan lo que hoy se conoce como palestinos a Jordania. Que por cierto, eso nunca ha sido Palestina. Palestina es un invento, digamos, posteriormente del Imperio Romano y demás. Eso siempre ha sido Judea y Samaria. Palestina es un nombre nuevo que se ha puesto como si yo ahora mismo quiero llegar a una zona y cambiarle el nombre y que se empiece a utilizar porque soy el conquistador de esa zona. Eso es lo que hizo el Imperio Romano, pero eso siempre ha sido Judea y Samaria. Palestina es un invento más.
Palestina, como territorio histórico, es una invención, no es una realidad histórica. Es simplemente el nombre que le dio un conquistador y ya está. Bien, señores, convertir a un pueblo que no existe en un territorio que no existe en país independiente es la solución. Bueno, esto abriría un debate muy importante desde el punto de vista histórico-político, porque claro, estarías diciendo que ahora cualquiera puede tener un país. Y eso es extremadamente peligroso, porque mañana cualquier colgado en cualquier región de cualquier país del mundo puede decir, pues yo quiero ser un país porque soy este pueblo, me invento el pueblo directamente, como es un invento el pueblo palestino, y tengo mi propio país. Señores, imaginemos, vamos a olvidarnos de todo esto, de todas estas falacias, de todas estas mentiras históricas que nos meten con calzador, y vamos a imaginarnos que hubiesen dos países. ¿Esta sería la solución? ¿Creéis que sería la solución? Bueno, para que esto fuese la solución, desde mi punto de vista, tendría que pasar algo sumamente importante. Sumamente importante. Y es el hecho de que los palestinos tendrían que cambiar, lo que se conocen como palestinos, ¿de acuerdo? Porque palestinos no son, tendrían que cambiar su forma de ser y su forma de pensar. Ahora mismo, el palestino vive, respira, siente para matar al israelí. Con lo cual, si tú le das un país independiente al palestino, el palestino no va a desarrollar ese país, no va a vivir en su país, va a intentar tener y desarrollar capacidades para matar a los israelíes. Con lo cual, más tarde que temprano, tendrías una guerra. Señores, en Gaza, lo que hemos visto en Gaza ha sido simple y llanamente esa realidad de los hechos. Gaza de facto era independiente. Gaza comerciaba libremente. Gaza tenía sus propios suministros de combustible, sus propios suministros comerciales, de todo tipo. Gaza, de hecho, las zonas pudientes de Gaza, que tenía sus zonas pudientes, donde estaban todos los altos mandos de Hamas, eso podría ser cualquier centro comercial en España o en Estados Unidos. Y las fotografías están ahí, las podéis ver cualquiera, y los vídeos también. Es decir, que de facto Gaza actuaba como un país independiente. Esta es la realidad, señores. ¿Qué han hecho los gazatíes? Otro invento que tampoco existe. ¿Qué han hecho los gazatíes durante estos, pues prácticamente 2 décadas, que han estado de facto siendo un territorio independiente? Prepararse para matar israelíes. Y octubre del año pasado fue la culminación de esa realidad. Bueno, ya de hace 2 años. Fue la culminación de esa realidad. No han aprovechado ese tiempo para crecer, para desarrollarse, para seguir profundizando en su estructura del país, para buscar reconocimiento internacional, como por ejemplo hace otros estados inconexos como Somalilandia. No. Durante ese tiempo lo que han hecho ha sido prepararse y formarse para matar israelíes. Si tú reconoces un país que se llame Palestina, con lo que hoy sería Cisjordania y Gaza, lo único que vas a reconocer va a ser un país que se va a preparar para matar judíos. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Que tarde o temprano van a intentar matar judíos. Pero los israelíes, que son más listos, están más preparados, están más desarrollados y no basan su vida en el odio, sino que basan su vida en la fe, en el conocimiento, en la sabiduría, pues van a responder, los van a volver a derrotar por enésima vez y se van a quedar con ese territorio. Vamos a volver a tener una administración israelí en esos territorios y no vamos a solucionar nada. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución sería que los árabes, en vez de ser unos energúmenos fanáticos totalitarios, hubiesen respetado los mandatos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no hubiesen atacado a Israel a las 24 horas de que Israel se formó como país. Esa hubiese sido la mejor solución, pero claro, no podemos volver atrás en el tiempo. La única solución ahora mismo que yo veo es un cambio de mentalidad, porque cualquier solución que tú quieras dar, 2 estados, administración, cambiarlos de sitio, da exactamente la solución que tú propongas. Si no cambian la mentalidad de los árabes autodenominados palestinos, no va a poder cambiar absolutamente nada. Esto, si no se entiende, pues no va a haber solución posible. Da igual el sistema administrativo que tú tengas, da igual la condición política que tú des a un territorio, todo da exactamente igual. Si en ese territorio tú tienes asesinos, ya puedes darle la composición política y diplomática que quieras a ese territorio, que solo vas a tener muerte y destrucción. Con lo cual, los 2 estados no es la solución. La solución es cambiar la mentalidad de un pueblo que vive podrido en odio, de un pueblo
que solo existe para matar al vecino, de ese pueblo que no son más que desertores jordanos autodominados palestinos.